Hola a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. El vídeo del día de hoy he decidido titularlo El diablo no te dejará hasta que no le pagues lo que le debes. Así he titulado este vídeo para hablar de un tema que tiene que ver con aquellas personas que entran al mundo del ocultismo, al mundo de la oscuridad, muchas veces por curiosidad, pero mayormente buscando soluciones a cosas. Y entran a hacer pactos, a hacer convenios, a hacer arreglos con espíritus, con jinns, con demonios, con entidades espirituales y después no quieren pagar, no quieren dar, o sea, después que si le dan lo que han pedido, eh, porque puede ser que no se lo den, pero puede ser que sí se lo dan y después la persona no quiere compromiso con esas cosas cuando empiezan a venir de vuelta a cobrarle. Entonces, cuando pasa esto, ese tipo de entidades viene detrás de usted, detrás de su familia y empieza a cobrarle o le paga lo que usted prometió o se va comiendo uno a uno a sus familiares. Un hijo, una madre, un hermano, a quien sea. Usted hizo un pacto, hizo una promesa y eso no va a dejarlo tranquilo hasta que no venga detrás de usted. Entonces, ¿qué estoy diciendo con este vídeo? No entre nunca detrás de estas cosas. Hay gente que por desesperación, hay gente que por egoísmos, que andan queriendo hacer negocios y entran a hacer pactos, promesas, sacrificios a cosas que usted no sabe en lo que está metiéndose. No es ni siquiera su religión, no es ni siquiera su creencia, y entra a cosas que usted no sabe, y después está la persona que no quiere, eh, no quiere lidiar con esto después. Hay personas que me ha tocado que han venido a mis consultas de Cábala y también han tenido la osadía de que después que entran a esas cosas y que han experimentado muchas cosas de esas en esos lugares, han querido venir a la Cábala, querer ofrecerme dinero para que yo le haga, resuelva cosas o para que yo le dé un poder. Esa persona está equivocada. La cábala es un camino de la devoción a Dios. La cábala es un camino para que la persona se perfeccione espiritualmente. La cábala es un camino de aceptación, que soy devoto del Dios, del Creador, cuando las cosas me van bien y cuando me van mal. El ocultista, el esotérico, ese tipo de personas son gente que creen que tienen poder. Uy, tengo un poder, tengo un conocimiento, un amuleto, una cosa, voy a llamar, tengo poder, yo voy a cambiar el destino, invoco espíritu, transformo cosas. Son gente fantasiosa. Aquí nadie tiene poder. Poder solamente hay uno, el poder de Dios. Por encima de Dios no hay nadie. Nosotros somos simplemente siervos, canales, medios a través del cual se manifiesta el poder divino. El que hace el mal cree que puede cambiarlo todo, que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Yo puedo, yo soy el mal. Eso es una ilusión y una falsedad. Esa persona quiere todo el tiempo controlar el destino y las cosas. Entonces, para eso utiliza entidades, espíritus, cosas, creyendo que tiene poder. No, el poder solamente lo tiene el Creador. El Creador es cuando Dios decide moldear nuestra vida, envía toda esa bendición, envía sus ángeles, envía grandes almas, grandes espíritus, de acuerdo a su voluntad, para ir transformándonos en seres de luz, en seres de gran elevación espiritual. Pero uno nunca anda queriendo jactarse de ese poder, de esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que ese es un camino de devoción, de entrega, de perfeccionamiento, de reconocer que no todo uno lo puede lograr en la vida, pero que de todo hay un aprendizaje y un crecimiento. La mayoría de la gente no quiere ese camino. Por eso es que acuden, les decía, a hacer esos pactos con demonios, con el diablo, con cosas como esas. Y después, como decía, no quieren lidiar con eso. Pero como titulé este vídeo, el diablo no lo va a dejar tranquilo hasta que usted le pague lo que debe. Así funciona el mundo espiritual, porque también a esas entidades Dios le da permiso. A usted nadie lo apresuró para que fuera a meterse en esas cosas. Entonces también hay personas que a veces vienen a la Kabbalah creyendo otra vez que la Kabbalah es magia y que la Kabbalah todo es así, con tres palabras mágicas, boom, te voy a resolver la vida en media hora, en una consulta de 30 segundos. Creen que uno resuelve la vida de las personas. Así no funciona. La Cábala es un camino de devoción, es un camino de santidad, es un camino de pureza, es un camino de luz. Y es un camino de devoción y de sometimiento espiritual de donde uno comprende que la voluntad divina está operando en uno constantemente. Entonces hay personas, vuelvo a decir, que entran en un camino de oscuridad y creen que de repente las cosas funcionan tan pronto.
El mundo espiritual no es tonto. El mundo espiritual todo es un aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la persona que entra al camino espiritual de la Kabbalah, el camino de luz, tiene que entender que el mundo espiritual no es tonto. Que ven si usted es sincero de verdad o no. Que hay gente que puede venir a que le hagas un rezo a resolver el problema y después, si te vi, no me acuerdo, como dice el refrán, ¿no? Me olvidé de Dios, me olvidé de todo. Y después, hay veces que como ven que las cosas no funcionan tan pronto, creen que no, hay algo que, no, no, no. Es que del mundo espiritual aquí ven la sinceridad de las cosas. Entonces, para que tengas protección espiritual, si te has metido en problemas como esos, si hay demonios que te están atormentando porque te metiste en un pacto o a hacer cosas que no debías, o a invocar, o a jugar con la ouija, o a jugar con el tarot, o a jugar con cosas que no debías, y andar haciendo rituales de invocación de espíritus, porque eso es otra cosa, gente que entra a la Kabbalah, y es verdad que en la Kabbalah hay ciertas cosas, pero que no se tratan con respeto y no las tratas con santidad, y también empiezas a invocar espíritus y lo que vas a comunicarte, en vez de comunicarte con un ser de luz, estás comunicándote con un ser de oscuridad o bajos espíritus, porque otra vez, dependiendo de tu espiritualidad, de tu nivel espiritual, de tu nivel de santidad, va a ser con las energías con las que vas a conectar. No porque en el libro de Cábala dice para conectar con Metatron, porque tú lo hagas vas a conectar con Metatron. ¿Quién eres tú para que esa entidad se venga a conectar contigo? Es como que alguien vengas a llamar a un príncipe celestial o quieras hablar con, no sé, el presidente de un país. ¿Quién es usted para que el presidente me venga a responder solamente porque lo llamé? Así sucede con esos grandes príncipes, esos grandes espíritus. No vienen así porque cualquiera lo llamó. Del mundo espiritual saben quién es usted, qué fuerza y qué nivel espiritual tiene, para que ver si hacen caso o no, si le responden, si le conceden. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. No entre a cosas oscuras. No entre a la Kabbalah pensando que esto es juego ni magia tampoco. El mundo espiritual es serio. Entonces, lo más importante siempre es desarrollar la conexión con Dios, la devoción. Esa es la verdadera Cábala, que busca la transformación de la persona, saber que no tenemos el poder ni el control de nada, sino que el que hace todas las cosas es Dios. Buscamos el camino de la santidad, de la Kedushá, del perfeccionamiento espiritual, de que soy devoto del Creador cuando las cosas me van mal y todavía mantengo mi fidelidad a Dios cuando se me hundió la empresa, cuando se me hundió el proyecto, cuando se me hundió el negocio, aunque yo tenía fe y oré y pedí por eso y no se me concedió, sigo devoto del Creador, porque del mundo espiritual me están probando. No me enfado y ahora, ay, no quiero saber de Dios, no. Entonces estabas ahí por el motivo que no era correcto. La Cábala es un camino de perfeccionamiento espiritual. Buscamos la santidad, buscamos ser santos, no buscamos poder, no buscamos querer satisfacer el ego. Toda bendición que pueda venir a nuestra vida, porque vendrá bendición material, en abundancia, dinero, millones, proyectos, negocios, empresas, que está en el merecimiento de la persona, que está en el camino de la persona, si tiene un mérito para recibir esas cosas. El que no tiene mérito y cree que todo es fácil es el que busca, bueno, esos pactos con demonios, con el diablo, con la oscuridad, con cosas como esa y después anda huyendo, no quiere pagar. Pero el que se mete en esas cosas van a venir a cobrarte y no te dejarán hasta que le pagues lo que le debes. O que de verdad hagas una teshuvá sincera y profunda, que te conectes de verdad con sinceridad a Dios y vas al mundo espiritual y ahí vas a tener una protección espiritual y ahí eventualmente vas a recibir esa protección, esa bendición, porque el mundo espiritual han visto que fuiste sincero y estás conectando con Dios, con la santidad, tu vida se ha transformado, eres un devoto del Creador. Pero el mundo espiritual, si ven que andas atrás de Dios y buscando las cosas ahora, pero ven que no eres sincero, en tu corazón no hay nada, lo que andas es huyendo porque crees que anda detrás de ti otra cosa, el mundo espiritual no es tonto. A nadie le dan nada si no tiene un mérito. Claro, siempre uno tiene que buscar y tiene que buscar la bendición, tiene que buscar la guía divina. A nadie se le cierran las puertas, pero el mundo espiritual ven tus intenciones. Entonces, lo mejor siempre es tener las intenciones puras,
tener la intención pura, porque otra vez, el que no tiene intención pura, él solo es el que se causa la situación, porque si tú no eres honesto cuando estás buscando y fuiste ahí solamente para resolver, y como no fuiste honesto, a los pocos días, a las pocas semanas, después te olvidaste, no hiciste más el rezo, no conectaste más con la Kedushá, no leíste más la Biblia, los salmos, la Torá, la Ketore, no sé, lo que hagas, las meditaciones, y volviste después el mismo camino. Y ahí te van a atrapar de lo que estabas huyendo, te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no, tu camino no era honesto ahí. Entonces, no evita entrar a problemas, les decía, de seres de oscuridad, perdón. No andes buscando pactos, no andes buscando poder, no andes buscando dinero y camino fácil. Aquí no hay nada fácil, todo lo que sea fácil es efímero. La verdadera espiritualidad es un desarrollo espiritual, es un camino de entrega, de honestidad y de perfección. Busca la conexión con Akadosh Baruj Hu, busca la conexión con el Creador, busca la conexión con Hashem, purifica tus pensamientos, lee la Torá, lee los salmos, reza, haz los ayunos, busca la conexión con el Creador siempre, desde los motivos correctos. El que la persona que se conecta con la Kedushá se está conectando con la abundancia, de manera automática le va a llegar la bendición, la salud, el dinero, la abundancia, la prosperidad, todo eso va a llegar, pero del mundo espiritual están viendo tu sinceridad. Si entraste buscando eso y no viste que llegó, oye, ¿qué estoy haciendo? No, 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 te están probando. ¿Saben quién eres tú? No en esta vida. ¿Quién has sido tú en 20 y 30 reencarnaciones atrás? Al mundo espiritual no se engaña, eso está ahí por naturaleza. Entonces, si entras en temas de demonios y de oscuridad, van a ir detrás de ti, van a ir detrás de tu familia. Si entras a la cábala igual, pensando que voy a hacer magia, porque hay gente que ahora anda por ahí con el tema de la cábala, porque han cogido la cábala de la época medieval, esto no es nuevo, esto viene de la época medieval, ocultistas y magos que vienen del mundo de la tradición cristiana, pero tampoco son cristianos, son gente que, bueno, tienen de esa tradición, pero han cogido la cábala y la han mezclado y empiezan a invocar cosas y a hacer cosas creyendo que tienen poder, y aquí nadie tiene poder, todos solamente somos canales, medios, siervos del Creador, buscamos la transformación de la persona, cómo servir mejor a Dios, cómo sacar mi santidad, cómo conectar con la fuente de toda la bendición, de toda la shefa, cómo ser simplemente mejor persona, mejor ser humano, llevar el amor en mi corazón, llevar luz a toda la humanidad y comprender cómo funciona toda la realidad, porque todo es una prueba, porque hasta el mundo de la sombra también está al servicio de Dios, porque debe llevarnos a la transformación para el bien, no hacer el mal. Entonces, uno siempre tiene que conectar con la Kedushá, con la santidad de manera honesta y sincera. Ahí es donde viene la bendición. Pero no busques caminos fáciles, porque hoy voy a decir, el que entra a la oscuridad, eso va a ir detrás de ti y de tu familia y no te dejará tranquilo hasta que cobre lo que le debes. O sea, hasta que no pagues lo que debes con eso, no te dejará en paz. Busca la transformación, busca la luz, busca la conexión con Akadosh Baruj Hu y vas a recibir toda la bendición. El siervo del Creador, como digo, siempre está conectado con fe, con emuná al Creador, sea cuando le va bien o cuando vienen las peores desgracias. Ahí no anda buscando agarrarse. El mago cree que tiene poder. El siervo, el devoto, busca la conexión con Akadosh Baruj Hu. Esa persona sabe que el Creador lo está probando, en las buenas y en las malas. Porque no existe tampoco eso ni del bien ni del mal. Existen eventos, circunstancias que se nos manifiestan para ver realmente, para sacar esa conexión, para aferrarnos cada vez más a Kadosh Baruj Hu, para buscar la transformación de uno, desde un simple ser humano en un ser espiritual elevado. Buscamos convertirnos en seres divinos. Tenemos el potencial, solamente hemos de desarrollarlo con humildad, con paciencia, porque esa protección y esa bendición nos llega a cada uno. Que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom y bendiciones a todos.